Saludos a todos quienes ven esta presentación de la serie Cuestiones de Iglesia, la presentación número 2, abarcando este tema, la reverencia en el templo y la vestimenta del cristiano. Les habla Ronald Pérez desde la ciudad de Turrialba, Costa Rica. Con la motivación en este tema, sí, hay una motivación. Y bueno, estamos hablando de que tengo, como he mencionado, más de 37 años de ser miembro de una iglesia de la misión evangélica centroamericana, con una gran inquietud después del paso de los tiempos, de ver cómo va evolucionando la iglesia, y una gran preocupación de ver en los últimos años algunas brechas que se van abriendo en torno a la sociedad, al pensamiento de la sociedad actual en la cual nosotros nos desenvolvemos, muy específicamente aquí en nuestro país, Costa Rica, con la consideración de aquellos que escuchan en otros países, Guatemala, Honduras, Nicaragua, países quizás más conservadores, si lo puedo decir así, en términos de vida eclesiástica. Pero aquí seguimos siendo en Costa Rica iglesias centroamericanas que van evolucionando y que Dios nos tiene que ayudar para ir haciéndolo de la mejor manera. Siempre posados nuestros pies en su palabra, conocer su palabra para hacer una buena exégesis, y también la luz y la inspiración del Espíritu Santo en nuestras vidas, sobre todo de los líderes que son los llamados a hacer esa hermenéutica, esa interpretación. Hace 37 años el contexto era muy diferente. Solo me imagino a los hermanos que vivieron antes de que yo llegara, porque estamos hablando de una iglesia en la que yo he crecido, que ya ronda los 100 años de fundación. Imagínense, los primeros seguramente a pies descalzos, entrando al templo a adorar al Señor, quizás su sentido de decoro, de vestimenta muy diferente a lo que se entiende hoy en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres. Bueno, imagínense con todas las cosas que existen en el mercado hoy para que la gente se vea bonita, las mujeres bonitas, hay todo lo demás. Hace 100 años, pues qué diferencia, pero bueno, las cosas van evolucionando. Cuando yo llegué, solamente para ubicarnos, todavía llegué en ese momento, hablando de reverencia, en que en la música era solamente el piano, un pianista, una pianista, una persona dirigiendo los cantos de manera muy sistemática. Y también yo viví ese llegar de transformación en lo litúrgico, y con los teclados eléctricos, luego los sintetizadores, luego la incorporación de otros instrumentos que iba transformando ese ambiente litúrgico, de cómo yo llegué y de cómo evolucionó en un tiempo corto. Vale la pena decirlo también. Pero ese sentido de reverencia con aquel gran versículo siempre en los templos: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese sentido de la presencia de Dios en aquel lugar, muy específico, y sobre todo el que viene de la iglesia católica y pasa en aquel momento histórico a una iglesia evangélica, pues las diferencias, el cambio, el shock no era muy marcado como lo es ahora. Yo creo que ahora puede sentirse un poquito más esa diferencia, pienso yo, aunque la Iglesia Católica también ha evolucionado mucho en su liturgia de las misas, lo cual hace que también haya esa noción de que no cambia mucho ese término. Pero bueno, hay reverencia de una u otra forma en ambos lugares. Digamos que no debe de ser mayor la discusión en este punto, porque hay algo nato, digamos, en nuestra naturaleza de
relacionar nuestro comportamiento de acuerdo a un lugar culturalmente, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a comportar de una misma forma en un concierto de música clásica, en un gran teatro, como nos comportaríamos en, en una celebración, qué sé yo, de un cumpleaños, por así decirlo, en X lugar. Tenemos muy bien marcado eso y nos ayuda mucho a tener esa noción de reverencia en un templo. Si bien tenemos muy claro, no vamos a discutir eso porque creo que estaría muy claro en vista de que yo me dirijo a miembros de iglesias evangélicas de la misión centroamericana. Tenemos muy claro que no es Dios el que está en ese lugar de cemento, de madera, sino que Dios está en nosotros. Pero cuando nos reunimos en ese lugar como iglesia, Dios está en mí, Dios está en ti, y ahí está Dios, el cual es digno de ser considerado en la presencia de mi hermano, mi hermana, que me acompaña a adorar al Señor juntos con mi iglesia. Entonces vamos a superar ese punto, pero bueno, hay una noción de que hay un comportamiento ideal para el desarrollo del culto cristiano en el templo. Y luego la vestimenta, ¿verdad? Hace 37 años, cuando yo llegué, era muy formal, un predicador con su vestimenta clásica del saco, corbata, formal, el traje entero. Las mujeres todavía en el momento en que yo llegué, muy formales también, no se miraba nunca una mujer subir en pantalón, por ejemplo, al altar. Yo quiero usar ese término, aunque también lo uso en términos comunicacionales, el altar, por ubicarnos en el frente ahí, aunque podemos hablar de esa palabra después, pero bueno, el altar que está al frente, donde está el púlpito, las personas que tienen liderazgo y privilegio de estar en ese lugar, quisiera ser muy enfático de que la idea va más por allí, porque bueno, hoy vivimos en otro contexto cultural con el cambio de los tiempos que nos permiten hacer un poquito más delicados. Por ejemplo, yo que no soy ningún pastor ni anciano ni nada, pues tengo que ser más delicado para eh, eh, describir lo que pienso de mi hermano, mi hermana que se viste de una u otra manera estando ahí en el grupo mayor. Entonces quiero sí ser muy específico en las personas que tienen ese privilegio de estar al frente. Y debo de ir caminando más rápido para poder avanzar en este tiempo. Así es que les voy a presentar este tema con la intención de ser bien bíblico y vamos a caminar un poquito más rápido. Estos 4 puntitos han de ayudarnos a desarrollar este tema. Quiero ser lo más breve posible. La vestimenta del líder, vuelvo a hacer hincapié, del líder, aquel que sirve al frente. El contexto latinoamericano, en algún momento vamos a desarrollarlo rápidamente, porque bueno, no es lo mismo como un cristiano, un culto, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, como es en África, como es en Asia, aún como es en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay diferencias. Luego, en el tercer puntito, Biblia y cultura, yo quisiera relacionarlo con 2 palabras muy técnicas para aquellos que estudian mal la Biblia, que es la Biblia, es ver el tema desde el punto de vista de exégesis, exegético, ver lo que la Biblia dice en cuanto a ese tema y el principio de Dios, porque son principios que están allí plasmados, la exégesis, la Biblia. Luego la cultura, cuando venimos a hacer una buena hermenéutica, una interpretación de lo que la Biblia nos dice como principio de Dios y como yo lo interpreto al día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo para poder ser luz en el día de hoy. Entonces, 2 palabritas muy importantes. Si usted es estudiante de la Biblia profundo, pues entenderá exégesis, hermenéutica, sino Biblia y cultura. Y el cuarto puntito, el testimonio que la iglesia está llamada a dar, sobre todo en la época del postmodernismo, donde todo es relativo, desde hace unos 20 años o más, que esto
permea de manera muy profunda el pensamiento de nuestras sociedades. Todo es relativo, o sea, es como a usted le parezca, como lo vea, que el vaso está con agua a la mitad, bueno, estará medio vacío, estará medio lleno. Eso es un poco del posmodernismo, pero bueno, ¿será que la Biblia es relativa también? Todo es relativo, la Biblia es radical y nosotros como cristianos estamos llamados a someternos a su palabra y caminar con ella como lumbrera a nuestro camino. Le dejo allí al lado derecho de la plantilla esta presentación que puede ayudarle con estos versículos a leerlos y orar por este tema también. Así es que espero que les sea de ayuda conforme vamos avanzando en este tema. Lanzamos esta preguntita. ¿Le interesa a Dios cómo nos vestimos? O sea, ¿es bíblico? Pues claro, la respuesta es un gran sí. Nos vestimos por una razón. Si anduviéramos desvestidos, pues ya la razón sería que estamos locos, porque en lo que nosotros entendemos de la vestimenta, solo un loco caminaría desnudo por las calles. La respuesta es un gran sí. Viene de nuestra natura y de nuestra natura pecaminosa. Vestirnos lo produjo el pecado. Así es que desde el inicio de la historia humana se nos habla de la vestimenta, el término hebreo, cubrir, y de la distinción de género que tampoco debería bíblicamente producirnos en nosotros un problema, porque está más que claro que Dios nos hizo de manera diferenciada en cuanto a género. Varón y hembra los creó, como dice más abajo. Pero bueno, cubrir, diferenciar, está desde el inicio de la creación. Desde allá viene este gran tema. El pecado fue el que produjo esa vergüenza de verse desnudo y esa malicia de ver el sexo opuesto de otra manera. Y bueno, en términos de vestimenta, se dice que Dios fue el primer sastre porque fue el que primero hizo vestimenta para el hombre. El hombre trató de cubrirse con hojas. Esa iniciativa no sirvió delante de Dios. No era como él le iba a parecer, sino Dios mismo le hizo la túnica y la túnica siguió siendo ese modelo de la moda de Dios para los sacerdotes, y aún hasta en el Apocalipsis se nos habla ya en el cielo de esas túnicas. Entonces es muy importante ir viendo esas nociones, y aquí lo mencionamos como en todo, que fue el pecado el que afectó esa relación de Dios y el ser humano. Vino a raíz de eso, y lo que primero afectó fue la desnudez. El problema se refleja por allí, querer vestirse, ponerse su vestimenta y controlar también su relación con el sexo opuesto. Varón y hembra los creó. Eso estaba muy clarito desde el principio, y aquí le dejo estos versículos que vienen desde el Génesis. Como cristianos caminamos sobre esta base, porque después vamos a hablar de lo que son nuestras opiniones personales y todo lo demás que nosotros querramos decir, pero hablamos como cristianos que sometemos nuestro pensamiento a la Biblia. Pasamos a esta otra preguntita también muy pertinente. ¿Son los dos sexos iguales para Dios? Bueno, espiritualmente sí. Gálatas 3:28 nos habla de que ya no hay varón o mujer. Espiritualmente en esa condición somos iguales. Biológicamente no. Varón y hembra los creó. Yo creo que la discusión no debe trascender a más. Eso está muy claro. Y como cristianos, biológicamente o es hombre o es mujer,
Luego podemos hablar de las grandes discusiones de hoy en día, no podemos abarcarlo aquí, con aquel que es hombre y se siente mujer, o con aquella que es mujer y se siente hombre, con, con el aspecto muy cristiano de que si algo traemos que no está bien, debemos de someterlo a Dios para que Dios transforme nuestra manera de ver y someter aquellas cosas que no agradan a Dios, a su voluntad, y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a vivir conforme a su voluntad. Pero otro gran tema, biológicamente no somos iguales ni lo somos para Dios. Para Dios somos diferentes biológicamente y espiritualmente, porque ese fue el plan de Dios. No es el plan mío, ni del hombre, ni de la mujer, es el gran plan de Dios en torno a su plan de vida para el ser humano, que era la familia. Procrearse, la familia, el gran plan de Dios, no más de nadie, de Dios. Y cristianos bíblicos, pues ahí caminamos nosotros. Pensamos diferente, nos parece que no debería de ser. Es ir contra la naturaleza de Dios, como dice el tercer puntito. Es ir contra natura, cualquier otra cosa. Querer ver hombre con hombre, mujer con mujer, es otra cosa. Si lo vemos diferente, tenemos que someternos a Dios. Podemos aún hacer tantas cosas, lo haremos porque lo queremos hacer, pero no porque la Biblia dice, no porque queremos acomodar a Dios a nuestra forma de pensar, ¿no? Tenemos que entender que llega el momento en que tenemos que someternos a Dios si es que queremos ser cristianos, seguidores de Jesús. Nuestras opiniones humanas quedan relegadas a un segundo plano porque no somos nada. Tenemos que entender nuestra pequeñez y la grandeza de Dios. Ahí tiene usted el texto tan bonito del Salmo 144 y otros más que van en torno a esta idea. Tenemos que someternos. El gran problema siempre van a ser en el hombre, en tergiversar, en acomodar lo que Dios hizo. Y mucho de esto tiene que ver también con el plan del enemigo de destruir los planes de Dios. Claro que el enemigo tiene sus planes y tiene sus planes para ir en contra del gran plan de Dios, como lo fue la familia, del gran plan de Dios como es la iglesia formada por familias. Y si hoy en día nosotros vemos que se ha ido abriendo mano, todavía yo quiero decir que por lo menos en nuestro contexto latinoamericano nos mantenemos al cuidado de no llegar a los límites. Me refiero, por ejemplo, a que si hace 37 años yo vi una forma en lo que era la iglesia, 37 años después, muchas cosas han cambiado en los comportamientos, sí, de nuestras iglesias, pero siempre con mucha precaución y cuidado. Por ejemplo, ya vemos hermanas, las mujeres, en las iglesias, vistiendo con pantalones. A algunas denominaciones eso molestará, chocará y lucharán porque eso no sea así. Nosotros dentro de las iglesias evangélicas centroamericanas, me parece a mí, porque yo quiero decir, se me olvidó decirlo al principio, voy a ver si lo digo al final, pero yo estoy hablando de manera muy personal. Esto de la página de Facebook, de YouTube, es no oficial, es una iniciativa más que nada personal para abarcar estos temas y poder ver las reacciones de la gente, de temas que quizás se tocan menos ahora en esta época. Las nuevas generaciones van creciendo sin
sin mucha noción de lo que se piense, se diga, porque como que ya nadie puede decirle a nadie cómo vestirse, ni cosa por el estilo. Ya eso, los nuevos pensamientos de los muchachitos, por ejemplo, de hoy en día, como que no están en sus códigos de reflexión. Entonces, es necesario, sí, todavía se puede entender de que nuestras hermanas que visten con pantalones y todavía en el altar lo hacen con mucho decoro también, es algo que yo no veo mal, pero es una opinión personal, y con mucho respeto. Pero mujeres muy cuidadosas, con decoro, vistiendo pantalones muy femeninos y con sus ropas, sus blusas y sus atavios, sus cosas demás que les hacen ver muy femeninas. Y bueno, eso no causa ningún shock en la sociedad, ni intraeclesiástica, ¿verdad? Ni extra eclesiástica, o sea, como la gente de afuera percibe a esos hermanos evangélicos. No hay ningún problema hasta hoy en día por ahí. Pero bueno, es dado el problema del ser humano de ir más allá, alargando la mano, como dice allá en Génesis también, en términos de la caída del hombre, alargando la mano, abriendo brechas para ir más allá. Y hoy en día nosotros somos parte de esta batalla, que yo no sé si estamos preparados o no, porque es una responsabilidad de los líderes, sobre todo con lo que pasa al frente en el altar, cómo se viste el predicador, cómo se viste el que preside, cómo se visten los que cantan, tocan, etcétera, los que pasan a recoger la ofrenda. Y bueno, es una gran responsabilidad. La ideología de género, aquí en Costa Rica, no sé en otros países cómo es, pero aquí en Costa Rica, donde los últimos 2, 3 años ha empezado a surgir de manera muy acelerada. El sistema de educación, yo no soy un experto para hablar en esto, quizás algunos de los que escuchan lo son, ¿verdad? Si es que lo hablo con mucho cuidado, pero esto de que ya no existe, ya no es solamente si me puse un pantalón, el caso de las mujeres, sino, o el hombre, si me estoy dejando el pelo largo como que parece un pelo muy femenino, y esto también, que también ya esto se ve en las iglesias, y ya vamos abriendo mano, y ya ahora es que bueno, entonces ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Los baños, el baño donde va, entonces de hombre y de mujer no puede haber diferencia, no puede haber diferencia si es de hombre o mujer. Ya alguien por allí comentó, hablando de este tema, en algún momento, de que cada quien usa lo que quiere. Estoy hablando de alguien que supongo va a una iglesia evangélica y opina de esa forma porque es lo que nos viene de afuera en esta gran batalla, con su plan de afuera también el enemigo, el príncipe de este mundo que está también controlando y nos manda la ideología penetrando a la iglesia, entrando la iglesia, no penetrando el mundo, sino el mundo penetrando la iglesia, abriendo brechas en donde tenemos que ser muy delicados, porque sigiloso es el enemigo para ir avanzando con sus planes también de destrucción. ¿Por dónde va la cosa? Tenemos que ser conscientes por dónde va la cosa. ¿Y la iglesia qué? La gran pregunta. ¿Y la iglesia qué? Pareciera que hoy nadie puede decir nada tampoco. La iglesia se mantiene callada y hasta, yo diría, sin querer queriendo, o queriendo, no sé, pero bueno, para comunicarse mejor con el mundo, va queriendo parecerse un poquito al mundo. Y respeto mucho si alguien está escuchando esto y dice eso no tiene que ver con nosotros, porque bueno, son de otras iglesias diferentes, pero yo quiero manifestarles una vez más que yo hablo desde lo que yo estoy viendo y mis inquietudes y mis motivaciones hoy en día. Así es que también vamos a pasar a la siguiente filme. Aquí quisiera hacer un poquito entonces de énfasis en esto que hemos mencionado hasta acá, el gran tema del inicio, ¿verdad? En esta segunda serie, Cuestiones de Iglesia, el segundo tema de esta serie, la reverencia en el templo y la vestimenta del cristiano. Y yo quiero ser muy específico
como lo mencioné, la vestimenta del líder. Porque yo no quisiera apuntarlo a cómo se viste la gran mayoría de gente que está en un templo. Porque bueno, sí, además de que yo, si no soy pastor, si no soy anciano de una iglesia, pues con mucha más razón debo mantener cierta delicadeza de cómo se viste mi hermano, mi hermana que está al lado mío. Pero la mayor parte, digamos que lo hacen con mucho decoro y con mucho respeto, ¿verdad? Cuando vemos, pueden haber excepciones a veces, ¿verdad? De ver a alguien con cierta extravagancia, un poquito, cierto deseo de querer mostrar más piel de la cuenta, y que eso puede causar cierta incomodidad, sobre todo en personas nuevas que llegan quizás. Pero bueno, mi tema va a la vestimenta del cristiano, pero específicamente del líder, aquel que está ahí al frente, que es donde los líderes, pastores, ancianos y los demás deben de vigilar, porque son lo que la mayor parte de gente ve. El contexto latinoamericano, y luego el tercer puntito, la Biblia y la cultura, la exégesis y cómo yo lo adapto al día de hoy, que Dios nos tiene que ayudar mucho, pero es bíblico, ya como lo decimos en términos exegéticos, nos queda bien claro el asunto de la desnudez. O sea, Dios no quiere que haya desnudez, sino que nos sepamos cubrir, que la desnudez está más relacionada con la vergüenza, con el pecado. Y históricamente en religiones paganas sí era aceptado todo esto, diosas desnudas, ahí como el cuarto siglo antes de Cristo, o hasta dioses, divinidades hermafroditas, esto de hombre y mujer, sin ninguna diferenciación, pero bueno, la Biblia nos marca muy bien eso. Y luego en nuestra cultura tenemos que ponerlo con mucho cuidado en nuestra interpretación hoy en día. Dios sigue queriendo que nosotros nos sepamos vestir sin mucha extravagancia, y podemos hablar más del caso de mujeres que dentro de las iglesias pueden tender a querer mostrar, no sé, por su moda de vestido, más cortos, no tanto de abajo, sino también en la parte de arriba. Y quiero ser muy delicado para hablar de esto, pero bueno, a veces es difícil. Pero por allí va, y las nuevas generaciones también, las muchachas jóvenes y demás. Bueno, todo esto, las modas, hay que tenerlo con mucho cuidado, porque Dios sigue queriendo de que hay un decoro en la forma de vestir, mostrando nuestra piedad. Es muy importante esto. Y hablaremos un poquito del testimonio hacia afuera, hacia el mundo, pero vamos a avanzar en cuanto a este tema. Otra preguntita aquí: ¿cuál debe ser la vestimenta del líder cristiano? Del líder cristiano. No podemos abrir mano, lo digo general, pero podríamos decir no pueden abrir mano cuando me refiero a los que están en liderazgo dentro de las iglesias, en torno a aquellos que están al frente, porque tiene una gran importancia lo que allí se refleja. Queremos ver al frente, y quiero ser muy específico, esto no debería ser para los que están al frente, para todos, y luego hasta el cristiano debería de saber vestirse, no solo para ir a la iglesia, sino fuera y lo demás, pero bueno, es un gran tema que no hay tiempo. Se identifica el líder con Cristo y no con el mundo. Bueno, el radical, primera de Juan 2, 15, 16. No con el mundo, es con Cristo. Y a Cristo nos debemos y nos sometemos. Y se debe marcar esa clara división y diferencia sin ambigüedades. Pero es con Cristo, no con el mundo, no como el mundo nos dicta que debe de ser, pero es parte de ese radicalismo cristiano en cuanto a las enseñanzas de Cristo y de la Biblia, que deben de seguir teniendo su ponderancia en el día de hoy. La extravagancia es un elemento distractor de la luz de Cristo, dice el segundo puntito. Sí.
Es un consejo que se da a todos aquellos que aparecen en estrados, en lugares de exhibición pública. La extravagancia, cualquier cosita, cualquier eh, artefacto, elemento en la vestimenta de hombre o mujer puede ser muy distractor, y el consejo es evitar todo eso. Colores, formas, medidas, aseo, tiene que ver con todo esto. La extravagancia es un elemento distractor y nos puede hacer apartar del objetivo por el cual nos reunimos. Cuando un hermano o una hermana muestra una forma de vestir que nos hace preguntarnos ciertas cosas o nos llama la atención, perdemos la concentración, no es el propósito. Así es que el líder cristiano busca la voluntad de Dios más allá de sus gustos o derechos, pero sobre todo aquel que está al frente. No se trata de que es el momento de poder decir, me voy a poner este vestido o este traje por esto o aquello, porque a mí me gusta, porque, bueno, porque es una fecha especial y me voy a vestir así como me vestiría para ir a una celebración X o una graduación o una ceremonia X o un momento X. Si tiene el privilegio del culto cristiano, participar y dirigir y conducir, hay una responsabilidad que se debe de reflejar en las personas que están allí al frente, que a la vez es un reflejo de la responsabilidad que tienen los líderes que están en esa iglesia, pastor, ancianos y todos los demás. Porque al fin y al cabo no es a la persona que se le apunta, sino sobre todo aquellos que están en la dirección espiritual de todas esas personas. Pero el líder en sí busca hacer la voluntad de Dios, no ser un tropiezo, sino un ejemplo de decoro. Romanos y a un Timoteo dándole consejos a los jóvenes de ser un ejemplo, no un tropiezo. El momento en que usted entra y ve a alguien que por su vestimenta le ha llamado la atención y lo desconcentró, no tiene razón de ser esto. No hay razón. No hay razón para poner al hermano a pensar mal del otro cuando pudo haberlo evitado y dejar esa vestimenta para otra ocasión, otro lugar. En el templo, en la iglesia, estamos para estar centrados en Dios y que toda la concentración de la gente sea en la persona de Dios y yo no producir por mi forma de hablar o de vestir una desconcentración. La mejor vestimenta es el amor, y el amor, la consideración al otro, es también como yo me visto, como yo voy al templo, como yo me aseo hasta, como yo me aseo para ir al templo, porque es parte del amor y la consideración de los unos por los otros. Sí, la vestimenta del líder. Vuelvo a hacer énfasis. No estamos aquí para irnos al detalle de cómo se visten todos los demás. Hay un gran respeto por eso. Y no sé cómo más explicarlo. Pero en el 2 dice el contexto latinoamericano. Y vuelvo a hacer hincapié en esto. Hay muchos que tienen la oportunidad ya de viajar en nuestros países y hasta de vivir fuera. Bueno, yo mismo he tenido esa oportunidad, hasta de ver iglesias en otras latitudes de este mundo y entender de que las iglesias son diferentes por su contexto cultural, lo que es muy entendible. Un culto en África no es lo mismo que un culto en Asia, o un culto en Europa, o un culto latinoamericano. Nosotros somos con nuestra cultura, y hasta allí, con la sabiduría que Dios nos da, la iglesia se ha ido adaptando, manteniéndose en esa exégesis bíblica, o sea, lo que la Biblia nos dice, que es el principio de Dios plasmado en su palabra, y esa hermenéutica, como yo lo aplico el día de hoy en mi cultura. Pero también no podemos ir más allá. Tenemos que tener mucho cuidado también, estamos llamados. Yo recuerdo un
pastor, no el pastor oficial de la iglesia, pero un pastor jubilado en la iglesia donde yo hago vida como creyente por muchos años, pero tuve la oportunidad de ser invitado a hablar, creo que fue hace un año, 2 años, y él escogió hablar de este tema. No es un pastor que, que fue miembro ahí por muchos años, ¿no? Tendrá unos 5 años de haber llegado a la iglesia. Pero bueno, yo pienso que con lo que él vio y sintió y que Dios le habló y lo que él miraba, pastor de la misión centroamericana, pero de otro lado, de otro país. Y luego él tocó este tema y sintió que Dios le llamaba a hacer una voz en medio de la iglesia sobre la reverencia. O sea, él miraba que había una carencia en cuanto a la reverencia y se enfocó mucho también, me parece, en la vestimenta, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que tener cuidado cómo la gente se está vistiendo, porque sí, nosotros podemos ver hasta pastores vistiendo con camisetas de fútbol o líderes de música pasando a tocar un instrumento con camisetas de fútbol, donde distrae completamente, o de manera informal, o ver hasta ancianos con vestidos muy informalmente dentro de la iglesia. Yo no digo que tengan que andar siempre con traje entero, pero pueden eh, vestir de manera muy informal, quizás porque han tenido contacto con otras culturas, pero que bueno, la cultura donde uno está, tiene que medir uno, ponderar uno el comportamiento, como a mí me ha pasado también yendo a otros lugares, donde uno tiene que entender y adaptarse y saber que no predomina lo que usted está pensando, sino el respeto y el amor al otro y sobre todo al Señor, para no vestirse de una forma que pueda ser de tropiezo al otro. El contexto, sí. Vamos a avanzar un poquito con el tema. Y el testimonio al mundo, al postmodernismo, como lo hemos mencionado, más de 20 años de estar esta corriente postmodernista, todo relativo, el vaso vacío, como he mencionado, el vaso lleno a la mitad, es relativo, está medio lleno o está medio vacío, relativo como usted lo ve. El testimonio al mundo, todo relativo. ¿Y qué no hay que juzgar?, dice la gente. Puntito 1, id por todo el mundo. Es muy diferente, que fue el mandato del Señor, es muy diferente a que venga todo lo del mundo. No podemos someternos a este mundo. Romanos 12:1, versículo que se conoce muy bien en las iglesias evangélicas y que puede ser muy riesgoso cuando corrientes externas mundanas están abriendo brecha. Aún el liderazgo cediendo a todas estas corrientes, necesitamos mucho de la iluminación del Espíritu Santo. Id por todo el mundo, muy diferente a que venga todo el mundo. El camino al Padre es uno, dice el puntito 2. Radical. Ser radical es diferente a ser postmodernista, a ser relativo. Niéguese a sí mismo aquel que quiera seguirme, dijo Jesús. Radical, niéguese. Y relativo, como yo veo las cosas, como me parecen, como pienso, depende de cómo usted lo vea. A mí me parece que se ve bonito, me parece que es feo, pero el camino al Padre es uno, y como cristianos seguimos a Jesús, quien fue también radical en sus posturas. Y bueno, el puntito 3 y este gran comodín que muchos no podrán mucho estudiar la Biblia, muchos, pero que saben muy bien utilizar esta frase que encontramos en la Biblia, pero no hay que juzgar. Usa esta frase para querer callar y justificar todo tipo de libertinaje, para decir que cada quien haga lo que quiera y nadie diga nada. Y aunque sea
en los altares, en los púlpitos, ahí, de los templos de las iglesias de la Misión Centroamericana. Aunque sea allí, no hay que juzgar. Y luego, nosotros tenemos que madurar. Uno puede aceptar esta posición de cristianos nuevos, de cristianos que están en proceso de maduración, pero aquellos cristianos que tienen muchos años, muchos con formación sólida, esta frase también de Martín Lutero es muy atinada para aquellos que saben lo que hay que hacer. Usted no solo es responsable de lo que dice, lo dijo Martín Lutero, sino también de lo que no dice. Martín Lutero. Martín Lutero dijo aquí en las letritas de color verde abajo: toda la astucia del diablo se ejerce al tratar de arrancarnos la palabra. Y eso es muy estratégico de parte del diablo hoy en día. Pero bueno, no hablemos de Martín Lutero y cierro esta presentación con 2 versículos de la Biblia. Bueno, Martín Lutero fue Martín Lutero, pero aquí lo que es radical es lo que dice la Biblia. Hagamos nuestra exégesis con estos 2 versículos y nuestra hermenéutica. Veamos, y con eso termino. Aquí. Con estos 2 versículos se los dejo para que usted los reflexione. Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 1 Timoteo 2, 9 al 10. Que Dios lo bendiga por escuchar, la bendiga por escuchar y seguir esta presentación. Les recuerdo que esto es una iniciativa personal, no es oficial, ni la página en Facebook, Doctrinas Iglesias Centroamericanas, o el YouTube, el canal, también con el nombre así parecido, es para llamar la atención, porque había que usar un nombre que llame la atención, pero es una iniciativa personal, es no oficial, pero con mucha responsabilidad en este trabajo con la ayuda del Señor. Que Dios los bendiga a todos y gracias. Les prometo, vamos a hacer un en vivo para comentar ya de manera más informal, sobre todo algunos comentarios que pueden surgir en torno a todo este tema tan importante. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.